veces es un poquito complicado hablar de los pastores. Hoy voy a hablar de los pastores, pero también de las ovejas. Amén. Porque de alguna manera los pastores somos vituperados fuera de la iglesia, es entendible, pero también aún dentro de la iglesia. Y es complicado, no vengo a llorar mis lágrimas, sino a hablar lo que el Señor nos ha puesto en mi corazón, trasladarle. Amén. Entonces, yo meditando esta mañana también con el Señor, me di cuenta de algo. A usted y a mí, en este caso, en esta iglesia, nos ha unido el Señor. Ni yo fui a buscarlo, ni usted vino a buscarme, sino fue Dios el que nos unió conforme a su propósito y la plenitud de su soberanía. Es Dios el que decidió. Amén. Dios lo llamó a usted y lo llevó a un redil, y Dios me llamó a mí a servir y me puso también en la ciudad. Yo no escogí la ciudad, de hecho yo quería Santa Ana, pero Dios decidió que Anaheim. Yo nomás conocía a Mickey Mouse aquí. Amén. Y hoy vamos a hablar no de mí, ni tampoco de usted, sino voy a hablar de los pastores en forma general y también de las ovejas en forma general, para que ninguno se sienta aludido. Es decir, ese mensaje fue escrito en la Biblia hace miles de años, en algunos de ellos más de 1000 años, otros tienen más de 3000 años de los versículos que vamos a tocar. Es decir, no los hicieron para usted, ¿verdad? Sino lo hicieron para todo el pueblo de Dios, para todos los ministros de Dios. Solamente que hoy vamos a tocar esta parte, lo que es el pastor y la oveja. Y yo quisiera ponerle el tema: Jehová es mi pastor, porque el Padre es pastor. El Hijo dice: yo soy el buen pastor, y el Espíritu Santo también es pastor a través de ministros. Y es Dios el que nos pastorea. Al final de cuentas nos pastorea a todos, a usted como a mí. Él es nuestro pastor, y de Él no podemos escondernos, pero tampoco Él se descuida, ¿verdad? Él siempre está atento de usted. Amén. Pero ha puesto hombres, hermano, hombres, no solo a mí, sino billones de hombres a través de la historia. Uno de ellos fue David, pastor del pueblo de Israel. Amén. Así que vamos a leer. Estamos en Mateo 9:35. Le invito a que nos pongamos de pie. Y dice la palabra del Señor: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas. En algunas versiones se podría ser dispersas y afligidas, como ovejas que no tienen pastor. Nuevamente quiero hacer hincapié: estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Yo quisiera hacer hincapié en esta parte: pero los obreros son pocos. Es decir, hay muchas ovejas, pero hay pocos ministros. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies, es decir, al dueño del rebaño, que envíe obreros a su mies. Oramos al Señor. Padre mío, bendito Dios. Quisiera aclarar mi posición, ¿no? A veces es difícil de explicarlo. Yo no fui mandado a este lugar. Yo ni de hecho pensaba que usted existía, ¿verdad? Para ser amigo de usted, aunque soy su amigo también, ¿verdad? Tampoco fui mandado para ser enemigo de usted, y eso sí, no soy su enemigo. Fui mandado a pastorear sus almas, con una gran responsabilidad. No solo yo, me refiero a todos los ministros que estamos en las iglesias, con una gran responsabilidad. Y la verdad temo ese día, pero nosotros los ministros tendremos que presentarnos delante del Señor, y Él nos va a pedir cuentas de cada una de las almas. Amén. ¿Sí? A veces los papás, por ejemplo, quieren ser amigos de sus hijos, y creo que parte de ese error. No tienen que ser enemigos, pero amigos tienen muchos, y padre y madre solo tienen uno. Amén. Es decir, usted no necesita un amigo más, necesita un padre o necesita una madre. En este caso también, pues Dios en su plan perfecto ha decidido que sea a través de los 5 ministerios, pero el que cuida las ovejas
o el que pastorea a veces es un pastor. Amén. Y cuando vemos aquí en Mateo 9:35, dice que Jesús recorría ciudades y aldeas y enseñaba en las sinagogas, es decir, en las iglesias, pero también evangelizaba, porque en las calles proclamaba el reino, el evangelio, y también sanaba de todo dolor. Y obviamente en Mateo dice también que, Mateo 4 me parece, que también liberaba, ¿verdad? Son los 4 aspectos básicos que el Señor hacía, pero Él vino a salvar almas, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús ve las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas, es decir, sintió pena en su corazón por ellas. No porque estuvieran pobres, no porque estuvieran, hermano, en ignorancia tal vez de cultura, sino la necesidad que vio de ellos es que estaban abatidas, dispersas, afligidas, por una sola razón. ¿Cuál era la razón? Que no tenían pastor. Y el Señor habla en el Antiguo Testamento: Ciro será mi pastor, que era un extranjero, no era un israelita, e hizo la voluntad de Dios. Incluso Dios usó extranjeros para pastorear a su pueblo, pero también usó a su ungido David. Amén. Y a cada uno de los reyes, hermano, que han pasado 47 reyes en Israel. Y vio la importancia de tener pastor. Entonces es necesario para nosotros entender que el pastor ha sido dado por la pura voluntad y el plan divino de Dios. No fuimos hombres proclamando: vote por mí, vote por mí, vote por mí, ¿va? O vamos a partir la iglesia y nos hacemos pastores. No es así. Es Dios el que sabe que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Y Él llama a gente, yo quisiera decir, inservible, despreciable, que no sirve, pero a ellos los prepara. No los manda así, los prepara y los mete a un proceso para que hagan la voluntad del Señor, ¿cierto? Uno de los pastores más mansos, aparte de mi Señor Jesucristo, fue Moisés. Y el rebaño era inmenso, eran cerca de 2 millones de personas. Y Moisés dijo: ¿por qué pusiste carga tan dura? ¿Qué te he hecho para que pusieras esta carga tan dura? Mejor prefiero que me mates. O sea, es decir, si para Moisés fue difícil, claro, eran 2 millones de personas, ¿verdad? ¿Será difícil el ministerio? Porque mucha gente se imagina, no lo digo por mí específicamente, sino en general, que los pastores nos interesa el dinero de la oveja, o que nos interesa ser admirados, o que nos interesa ser vistos, o enseñorearnos de la grey. Y no es así, porque le puedo asegurar que nos va mejor económicamente y emocionalmente en un trabajo secular. Trabajamos 8 horas, hacemos nuestro trabajo bien, y si no nos gusta nos cambiamos de empresa, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí, aunque somos vituperados fuera y somos vituperados dentro, aún Pablo lo dice, ¿sí? Enemigos dentro de del mismo pueblo de Dios, perseguido por sus propios hermanos. Amén. O sea, es decir, no es un trabajo fácil ni para Moisés, ni para, yo pienso que para nadie, ¿va? Mucho menos para Dios, ¿va? Porque Él es el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, Jesucristo. Amén. Pero Efesios 4:11 al 4:13 dice que fue Jesucristo el que le dio a algunos de los del rebaño el ser apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin, es decir, hay un propósito en Dios de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ese es el propósito del pastorado, a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí no dice hasta que todos los pastores lleguen a ser famosos, hasta que todo el pueblo llegue a ser millonario, hasta que todas las iglesias le pongan muchos likes.
¿Verdad que no dice nada de eso? Hay un propósito por qué Dios llamó pastores. También dice la palabra de Dios, Hechos 20:28, que es el Espíritu Santo el que nos ha constituido a los ministros como obispos, amén, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre poderosa. Yo no sé si entienda la magnitud de esta palabra. A usted el Señor lo compró con su sangre poderosa. No hay nada más valioso que la sangre de Cristo. Usted vale la sangre de Cristo. Él dispuso pagar por ello y nos confió a hombres imperfectos cuidar de lo más valioso que Él tiene. No es fácil, porque Él nos va a pedir cuentas de las almas que Él nos dio. Amén. Pero dice que nos hizo obispos, y la palabra obispos, que es episcopos, quiere decir supervisor. Y le puedo decir, hermano, hasta ahorita no he conocido una oveja que le guste que lo supervisen. Mucho menos que lo regañen, no olvides. ¿Ah? Todos quieren ser, ¿cómo se llama? Independientes, ¿verdad? Pero el plan de Dios es que todos seamos unidad. Es diferente. Dice que los pastores, hermanos, debemos de dar cuenta del rebaño. Hebreos 13:17. Obedecer a pastores, a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas. No dice velan por sus carteras. Tampoco dice que velan porque ustedes estén contentos, ni porque ustedes estén sanos, aunque deben de estar sanos y contentos, ¿verdad? Pero velan por sus almas, porque han de dar cuenta. Permitirles, es decir, que podemos no permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no sería provechoso para vosotros. Es decir, no nos debemos de quejar de nuestros pastores. Amén. Porque yo también tengo el mío, hermano. Amén. 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 Dice Ezequiel 34:10. Yo estoy en contra de los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo mismo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Hay pastores que comen oveja, ¿no? Y un pastor que come oveja ya no es pastor, ya es lobo. Amén. Amén. Dice Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros, es decir, nosotros, los ministros en general, debemos de cuidarnos de nosotros mismos. ¿No cree que es difícil cuidarme de mí? O sea, usted tiene que cuidarse de usted, ¿cierto? Yo también. Y mire, hermano, qué complicado es vivir con Mario. Y tengo que cuidar de mi esposa y de mis hijos. Pero dice aquí también, y tened cuidado de toda la grey. Y ahí ya se complica la situación. Porque si no puedo, a veces con mi esposa, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, que será con más personas a las que hay que apacentar. La cual el Espíritu Santo nos ha hecho obispos. Pero ¿qué es pastorear? ¿Qué es apacentar? El pastor debe de dar alimento para el rebaño. Por eso es que hoy hay talento, ¿verdad? Lo trajo la hermana Elizabeth Escobar, ¿verdad? Amén. ¿Será de ese alimento que habla el Señor? No, es la palabra de Dios. Si no es alimento para el alma, alimento para el espíritu, y el pastor debe de indagar. Ese era mi ruego anoche. ¿Qué es lo que tú quieres hablar? Porque puedo agarrar la Biblia, agarrar un versículo y sobre ese, ¿verdad? Al fin y al cabo es palabra de Dios, y la palabra de Dios es poderosa. Pero ¿qué es lo que tú quieres que tu rebaño coma? Y ese es nuestro trabajo, hermano. Cada día que preparamos un mensaje, no es para hacerle un mensaje dirigido a alguien, no. Si cuando tengo que decirle algo a alguien, yo lo llamo a la oficina y le digo directamente. Tengo ese valor y esa autoridad de parte de Dios. No tengo que usar el púlpito para esconderme detrás del púlpito para decir algo. Porque si no lo digo, también a mí me dan correctivo.
Amén. No sé si lo me está explicando. Amén. Tenemos que darle a beber el agua de vida, porque una oveja que no come, una oveja que no bebe, es una oveja que muere, hermano. Una oveja que se debilita, una oveja que se enferma. Y el Señor nos pone que las almas somos como ovejas, mansas y humildes, pero cortas de vista. No ven al lobo cuando ven venir. Cuando un lobo ataca a una oveja, no se unen las ovejas para derrotar al lobo, fíjense, huyen. Dejan a la oveja solita. Entonces tiene que ir un pastor a rescatar. Amén. El pastor debe de darle descanso a la oveja. A veces yo trae unos mensajes que dice, no puedo porque tengo unos recién nacidos. Me es necesario llevar al paso. Y las ovejas ya más maduras, no pastor, lo que me está dando no me alcanza, pero tengo unas recién nacidas. ¿Sí me explico? Si yo me llevo a la que me sigue, vámonos. Las más chiquitas se van a quedar, las enfermas, las ciegas, las perniquebradas, hermano, se van a quedar y van a ser presa de las bestias del campo. ¿Y a quién se las van a pedir cuentas? El pastor. Porque si el pastor tiene que discernir cuál está lastimada, cuál está enferma, cuál está ciega, cuál está coja. Amén. Porque puede ser que una oveja no esté oyendo porque está sorda, o no sigue el rebaño porque está ciega, o no tiene las fuerzas porque no ha comido. Tal vez no ha comido porque no tiene hambre o porque no la dejan comer. Todo eso tiene que vigilar el pastor, literal. Amén. Amén. Tiene que sanar a la oveja como la ovejita que se quiebra la patita, y a veces es necesario quebrar patitas. Cuando la oveja es muy rebelde, hermano, y no entiende, y se va para el monte, y se va para el monte, y se va para el monte, pues le quiebra la patita al pastor. Amén. Y ahí ya viene la ovejita, viene. Pero ahí viene. Preferible quebrar la patita a que no se la coma el lobo, ¿verdad? Amén. Amén. Tiene que guiar. Mírense, Números 27, 16. Hablé de Moisés como pastor, ¿correcto? Moisés 1. Una de sus preocupaciones antes de que el Señor lo tomara, él ya sabía que iba a morir, porque el Señor ya le había avisado, no llegó a la muerte, lo sorprendió. El Señor le avisó a él y a Aarón: prepárate porque te vas a ir, ¿cierto? Amén. Imagínense nomás qué tan difícil fue para Moisés el pastor, que por causa de que el rebaño lo provocó, no entró a la tierra prometida. ¿Se imagina, hermano, que usted llegue al cielo y yo no? Es complicado. Amén. Entonces yo me preocupo y me ocupo, porque si Moisés, siendo un hombre tan manso, irritó a Dios, ¿qué será nosotros? Amén. Amén. Bueno, pero la preocupación de Moisés, en Números 27, 16, versículos 16 y 17, dijo: ponga el Señor Jehová nuestro Dios, el Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, es decir, un líder que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación de Jehová o del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Es decir, Moisés debería estar preocupado porque ya se tiene que ir, y aún en el umbral de la muerte sigue pastoreando, diciendo: Señor, levanta a alguien, porque si no, esta congregación va a ser como ovejas que no tienen pastor. Amén. Amén. Dice Salmo 78, versículo del 70 al 71: y escogió a David su siervo, el cual tomó entre los apriscos de las ovejas, y él, dice, y lo trajo a cuidar las ovejas con sus corderitos, para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Es decir, David era literalmente un pastor de ovejas literales, y lo llevó de ahí a pastorear al pueblo de Dios. Amén. Y él los pastoreó, dice aquí la escritura, hablando de David, según la integridad de su corazón. Es decir, el pastor tiene que ser íntegro, y los guió con la destreza de sus manos. Tiene que ser hábil. Amén. La escritura dice, ¿verdad?,
que no sea un ignorante, que conozca la escritura, que no sea un recién convertido y muchas más cosas. El pastor tiene que protegerlo del peligro. David mismo dice en 1 Samuel 17:34, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba al cordero del rebaño, yo salía tras de él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, tomaba la quijada, lo hería y lo mataba. Estamos hablando de un adolescente de 15, 17 años, que Dios había ungido, que Dios había llamado, que Dios había preparado. Imagínense un muchacho abriéndole las quijadas a un oso. No lo podría hacer si no tiene el respaldo de Dios. No podría abrirle las quijadas, hermano, a un león si no tiene el valor que Dios le ha dado. Si no tiene, hermano, el poder de parte del Señor, el respaldo de parte de Dios. Cuando hay liberaciones, hermano, nos provocan a que entremos nosotros en nuestras fuerzas, pero en mis fuerzas yo nunca voy a ir. Amén. Siempre vamos en el respaldo del Dios que nos llamó. Y ahí es donde podemos hacer la obra, con la ayuda de Él, es decir, Dios a través de nosotros. No es que Dios nos ocupe, Dios lo puede hacer, pero a Dios le place usar hombres como usa David. ¿Y cuál era la preocupación de David? Que no lo vaya a comer el león, ¿va que no? Era rescatar a la oveja. Cualquiera de nosotros tiene un león que está comiendo una oveja, no, pues que se la desayune, ¿verdad? ¿Usted se iría a meter? No. Se llamaba oveja, ¿verdad? Y vámonos antes que se llamaba humano, ¿verdad? ¿Verdad? Pero Dios da eso a los pastores. Amén. Tiene que protegerlos del peligro, tiene que liberarlos de plagas, porque a veces se empulgan las ovejas, hermano. Se van a meter, saber dónde, y ya llegan todas. Y así pulgosas, ¿verdad? Pues oye, feo. Contaminadas, pues. El pastor tiene que trasquilar a la oveja. Ya empezamos con la cartera. No. Dice que Génesis 38:13 le hicieron saber a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro, hablando de Judá, sube a Tinab a trasquilar a sus ovejas. Y como dice lana, dice no, lana igual a dólares, ¿no? No. Cuando una oveja, hermano, la lana le crece, literalmente estoy hablando, si no la trasquila el pastor, esa lana cuando entra a través de las ramas se queda atorada. Y en el momento que está atorada, se la desayuna el lobo. Cuando la oveja no es trasquilada, la lana enceguece sus ojos. Y es necesario el pastor trasquilarle para aligerarle la carga, para que no quede atorada entre los espinos, ¿me entiende la palabra espinos? Y no esté enceguecida a causa de la lana. Es decir, tenemos que hacerle ver a la oveja que no ponga sus ojos en el dinero. Eso es trasquilar también a la oveja. Que no se deje atrapar a causa de la lana y se quede atorada en los espinos. Y los espinos, según la palabra de Dios, son las preocupaciones de esta vida. ¿Se da cuenta? Es necesario hacerle entender a la oveja que es necesario que se despoje, no estoy hablando de dinero, sino de aquello que lo puede atorar en los espinos, de aquello que lo puede enceguecer, porque corre el peligro que si está ciega se va a apartar, se va a perder. Amén. Amén. Como puede ver, trasquilar no tiene que ver con dinero ahí, ¿verdad? Amén. ¿Qué pasa cuando una oveja no tiene pastor? Bueno, ya vimos, anda dispersa, anda errante, y en muchas ocasiones no hay nadie que pregunte por ellas. Anda abatida, anda desamparada, angustiada, desanimada, a punto de fallar. Usted puede ver las almas del mundo, hermano. Se suicidan, se matan, andan en drogas, andan en inmoralidades sexuales, andan en alcoholismo, porque están buscando el gozo de su alma y están en realidad ovejas sin
Sin pastor. Están abatidas y buscan el gozo a través de cosas ficticias. Dice aquí la palabra de Dios, Mateo 9:36, que ellas estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Zacarías 10:2 dice, el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Y lo que esas ovejas necesitan, estoy hablando del mundo, necesitan conocer al pastor de los pastores, a Jesucristo nuestro Dios. Amén. Pero dice el Señor, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, oyen mi voz y yo las arreo con un látigo. Me siguen. Es decir, que la oveja tiene que ser dócil a la voz del pastor. Basta que el pastor le haga, hermano, le dé una orden y la oveja va a seguir al pastor, ¿correcto? Amén. Hablando de Jesucristo, claro está. Amén. 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 Si la oveja, hermano, no obedece al pastor o no tiene pastor, se puede convertir en alimento de las bestias del campo. ¿Y usted sabe qué símbolo es eso de las bestias del campo? Son los demonios, los espíritus inmundos. Lo dice Ezequiel 34, del 4 al 6, reclamando Dios a los pastores, porque le digo que hay demandas. Las débiles, o sea que hay ovejas débiles, no habéis fortalecido. La enferma, hay ovejas enfermas, no habéis curado. La perniquebrada, no habéis vendado. La descarriada, hay ovejas descarriadas, no habéis hecho volver. La perdida, hay ovejas perdidas, no la habéis buscado, sino que la habéis dominado con dureza y con severidad, y han sido dispersadas por falta de pastor. Dios está reclamando a los ministros que Él llamó. Amén. A que no ha hecho el trabajo que a Él. Ahí no dice, y no dice el mensaje del domingo. ¿Verdad que no está ahí? Y se han convertido en alimento para toda fiera del campo y se han dispersado. Mis ovejas andan errantes por todos los montes, por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque, ni pregunte por ellas. Tenemos que salir a evangelizar, amado hermano. Amén. ¿O solo el pastor es el que tiene que salir? Silencio total y santo, Padre celestial. ¿Será que las ovejas no tienen que salir a buscar? Todos. Yo no lo soy muy convencido. Por si no, es que ahí dice que el pastor, hermano, sí, pero Marcos y Mateo dicen, ¿sí? Ir y testificar en Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último. ¿Eh? Predicar el evangelio y todo aquel que crea. ¿A quién le dio la orden? Solo a los ministros. Amén. Ahora, hay dos tipos de ovejas sin pastor. Gracias a Dios que solo son dos, son más fácil, dijera uno. Sí, se diferencian en dos tipos, se clasifican en dos tipos. Ovejas sin pastor que están fuera de la iglesia. Y otras ovejas sin pastor que están dentro de la iglesia. Ah, caray, ¿cómo así? Ahorita vamos a ver. La oveja sin pastor que está fuera de la iglesia es una oveja que aún no ha llegado. Hay que salirla a buscar. Es una ovejita que ya está predestinada para salvación, pero no ha podido entender. Entonces hay que salir a pregonar el evangelio. Si Jesús lo hacía, ¿por qué no lo haríamos nosotros? ¿Será que somos más grandes que el Señor? Él salía, hermano, no solo predicaba en la sinagoga, sino Él salía, liberaba y sanaba, amado hermano. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios dice, cosas mayores que yo haréis. Amén. Es nuestra obligación. Si usted es cuerpo de Cristo, usted tiene, hermano, que también salir a proclamar el reino de los cielos, ¿correcto? La oveja, hermano, que está sin pastor fuera de la iglesia son unas de las que no han llegado. Hay que salir a buscarlos, son inconversos, predestinados. Ovejas que todavía no han oído la voz de su pastor. O pueden ser ovejas que dejaron de congregarse. ¿Por qué? Conozco algunas que por la plaga ya no.
¿Les suena increíble cuánto tiene que acabó la plaga? Para que fue la plaga 2020, llevamos casi 3 años, ¿verdad? Sí es, amén. Y todavía la plaga para ellos ya no se ha terminado. Ya en la OMS, a nivel mundial, COVID ya no es peligro. Pero ellos todavía siguen guardadas en su casa. Me pregunto yo, ¿serán ovejas realmente? Se les apagó el fuego. ¿O eran chivitos en medio de la manada? ¿O serán ovejas débiles? A veces quisiera que fuera literal, hermano, porque es más fácil, ¿no? La amarra uno de las patitas, vámonos, órale, a la iglesia. Pero imagínense si yo voy a la casa de un hermano, lo amarro de manos y pies y me lo traigo a la fuerza de la iglesia, al rato viene la policía y me lleva preso. Secuestrador de ovejas, ¿no? ¿Así? ¿Ah? No es así, ¿ah? Tenemos que hablarle. Por eso la oveja, la que es del Señor, con la sola voz entiende, ¿correcto? Son ovejas que dejaron de congregarse, algunas de ellas, hermano, porque tuvieron malos pastores, digámoslo claro. Y ahorita vamos a ver parte de los malos pastores. Ovejas que tenían pastor o gente que decía ser pastor y lo único que buscaba era trasquilarle, ahora sí la cartera. Se enseñorearon de ellos, la lastimaron. Cuando la trasquilaron le quitaron hasta pellejo, hermano. Pelón y cita me la dejaron. Amén. Algunos ni siquiera el pastor se enteró, los líderes. Bruscos, toscos, hermano, como no les costó. Al que le costó fue al Señor. Mire, hermano, de verdad, nosotros venimos a veces los pastores, no, con paciencia, ahí vamos con la ovejita, ahí vamos, ándale chiquita, ándale niña, vámonos. Y de repente llega y le dice, ¡máquese para allá! Santo. Hermano, ¿qué hará el dueño del rebaño? Porque puede ser que el pastor ni cuenta se dio. ¿Y el dueño del rebaño? Sí se da cuenta. ¿Qué le va a decir? ¡Dale otra! ¿A qué no? No. El Señor va a juzgar entre oveja y oveja. Amén. A veces son los malos líderes, hermano, porque a veces los líderes son más bravos que el mismo ministro, o tienen mayor autoridad o creen tener, ¿verdad? Amén. A veces son por malas ovejas. Ezequiel 34:20 dice: así dice Jehová Dios, he aquí yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. No dice fit. Porque una está gorda y otra está flaca, porque la oveja gorda comió hasta de más, pero no ha dejado comer a la oveja otra. Cada vez, dice el Señor, que come la oveja, le pisotea los pasos que ella va a comer. Come el maná, el pan del cielo que el Señor manda, y después le dice a la oveja, eso así no es. El pastor está loco, eso es pisotear los pasos. Amén. Bebe del agua cristalina y después es así. Para que la oveja beba del agua turbia. Ah, si yo supe, ese pastor se han ido, todos los de él se han ido por él. No, hermano, le quiero contar que muchos de los que se han ido no han sido por mí. Y no le puedo decir por qué se han ido. Le dicen, ¿por qué se fue? Por chismoso y preguntó. No, pero dígame por qué se fue. Una cosa es lo que usted quiere saber y otra cosa es lo que usted necesita saber. Así es. ¿Amén? Porque hay cosas, hermano, que sinceramente usted no tiene por qué saberlo. Dimos que le diga el pecado a la persona, ¿verdad? Amén. Amén. Yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto vosotros, está hablando Dios a las ovejas, habéis empujado con el flanco y con el hombro, y la habéis investido con vuestros cuernos, y a todas las débiles hasta dispersarlas fuera. Entonces la oveja que se deja dispersar es una oveja débil, una oveja flaca. Sí es, amén. Pero la otra va a ser juzgada por el Señor, que la empieza a empujar, la empieza a empujar, la empieza a empujar, hasta que le echa. Y si se la come el lobo, mano por mano, pie por pie, vida Por vida. Ten cuidado. No es así de fácil. Esta es la casa de Dios, hermano, y a Dios se le respeta. Gloria a Dios. Amén. Seamos amables los unos con los otros.
Hay ovejas que están fuera de la iglesia porque son ovejas chapulines. Usted me entiende, ¿verdad? Andan brincando de redil en redil. Y conozco algunas, hermano, que hasta la fecha ya llevan como 10 iglesias y no hayan la iglesia de ellas. Yo cuando se va una, hermano, y yo trato de... Yo descanso cuando yo sé que se está congregando en otro lugar. Y cuando veo que esta persona, digo, gracias, Señor. El tiempo que pasó, se hizo lo que se pudo, pero sigue perseverando. Amén. Pero van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Y digan, ¿será oveja, será chapulín? Amén. Porque a veces se van por insujetas, por rebeldes, porque no les gusta. Hay gente que no le gusta la alabanza, hay gente que no le gusta el uniforme, hay gente que no le gusta el velo, hay gente que no le gusta la palabra y sabe, ¿verdad? Por eso tiene que estar uno en la iglesia donde Dios lo ha puesto. Si usted ya tiene el redil, hermano, ya sabe cuál es su redil, ahí quédese. Si lo van a pulir, que lo pulan. Ni modo que le pongan un cristal ahí. No me lo toquen, por favorcito. Ahora te le van a venir a poner veladoras a la santa oveja. Amén. Amén, Señor. Hay ovejas, ya vimos, esas son las ovejas que están fuera de la iglesia. Porque aunque andan de chapulinas, ahí andan buscando, ya pasaron por todo el condado de Orange. Ya se fueron hasta San Bernardino y luego regresan acá para Los Ángeles, hermano. A ver, ¿verdad? Una vez llevé a mi hijo, luego, ¿sí? Cuando vino una vez de visita a México, lo llevé a comprarse unos pantalones, que quería comprarse un pantalón. Le buscamos pantalones en todos Los Ángeles, en todo el condado de Orange, en todas las tiendas, y no había pantalón de su gusto. Yo sí me estaba enojado, luego. Voy a creer que en todo California no hay pantalones para el rey. Entonces imagínense ahora poniéndolo como oveja de iglesia. Santo Padre. Amén. Amén. Hay ovejas sin pastor dentro de la iglesia. ¿Cuál es? La que no se deja guiar. Sí, es, amén. Asiste al redil, pero no tiene pastor. No se deja guiar. A veces es porque hay orgullo en la oveja. Es una oveja orgullosa. Es una oveja insujeta, una oveja sorda, o a veces hasta ciega, hermano. Están dentro del redil, pero no consideran que son ovejas. Se sienten pastores a veces, y a veces quieren pastorear al pastor, hermano. No, se ríe, pero no tiene nada de risa. Hay ovejas que están dentro de la iglesia, pero ellas son su propio pastor. Es decir, como cuando uno va al buffet, hermano, esto sí, esto no. A ver, ni lo pruebes, abrir. No, hermano, el evangelio se come uno todo. ¿Cómo se come uno al cordero según Éxodo? Había que comerse solo la pancita, las piernitas, no, había que comerse hasta la cabeza y los pies. ¿Se recuerda? Éxodo 12, lo pueden mirar. Hay que comernos todo el evangelio. En el evangelio vienen las promesas de Dios, pero también vienen las demandas de Dios. En el evangelio habla de la vida eterna, pero también habla de una vida de santidad. En el evangelio, hermano, habla de los galardones de Dios, pero también habla de la disciplina de Dios. Nos tenemos que comer el evangelio completo. Amén. Amén. Es una oveja que no se deja pastorear, quiere pastorear al pastor, juzga todo. Juzga a los hermanos, juzga la ropa, juzga cómo canta, quién está en el tal servicio. Me tocó una ovejita, hermano, que pasó por todos los privilegios y no hubo privilegio que la aguantara, pero criticaba todos los privilegios. A todos los que servían, que los que servían con niños, que los que servían de mujeres, que los que servían en alabanza. Santo. Mire, hermano, mire, hermano, mire. Y yo me quedaba callado, pero me daban ganas. Usted juzga a todos, pero ellos están haciendo lo que usted no quiso hacer. Santo. Se fue y regresó un día de visita solamente para volver a morder otras ovejas. Ahí sí daban ganas de... Pero dije, no, capaz que si es oveja, después va a andar
Y el Señor nos va a demandar la oveja, ¿no? Amén. Y ya, Señor, hágase tu voluntad. Amén. 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 Todos juzgan, hermano. Mire, que si el pastor está flaco porque tanto que come y no le sirve. Que si está viejo y todavía no aprende. Que si está joven, ¿qué me va a enseñar a mí? Santo. Que si está gordo, ¿qué tienen los gordos? Miren, los hermanos vecinos me conocen desde hace casi 10 años, ¿verdad? Amén. ¿Estaba flaco yo, hermano? No. Ya estaba yo así, para que no diga que consiguió. Amén. Ya vine gordito al ministerio, hermano, yo así era. Hay ovejas sin pastor, aún dentro de la iglesia, porque lamentablemente el que está en el púlpito no es pastor. Y están dentro de la iglesia, pero están sin pastor. ¿Por qué? Dice Isaías 56, vamos a ver del 10 en adelante, 10 y 11. Sus centinelas son ciegos. Un centinela es alguien que está en atalaya, alguien que mira de lejos el problema, pero está ciego. No tiene comunión con el Espíritu Santo, no tiene comunión con el dueño del rebaño, hermano. ¿Cómo va a alentar el peligro si vive en la pura carne? Ve una oveja y la ve como una oveja que se puede llevar a la intimidad. Está mirando en la carne, ¿será pastor? Son centinelas ciegos. Ninguno sabe nada. Son ignorantes de la palabra. Solo hablan de cosas del mundo, hermano. De humanismo. No hablan palabra de Dios. Se levantan y se suben a los púlpitos a contar chistes, a contar de su familia. Hablan de todo menos de Cristo. Son perros mudos. Ya lo bajó de pastor el Señor. Era centinela, era pastor. Ahora le dice el Señor, lo declara perro y mudo. Y dice la palabra de Dios que los perros no entrarán al reino de los cielos. ¿Para qué quiere un perro mudo usted? Si el perro, bueno, ahora ya es diferente, la gente compra nomás para que esté ahí de mascota. Pero en los ranchos el perro se compra para que guarde la casa mientras usted está ausente de la casa o está descansando. Cuando menos que lo alerte que hay alguien que se está metiendo a la casa. Así es. Amén. Pero este perro, el que habla la palabra, es mudo. Entonces nomás. Así que de puro adorno. Amén. Perro ciego y mudo, santo. En vez de cuidarlo él a usted, usted lo tiene que cuidar a él. Dice, perros que no pueden ladrar. Mire, cuando yo estaba leyendo esto, a veces la oveja tiene la culpa. Porque hay ministros que eran ministros y los hicieron perros. Que no pueden ladrar. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. En una iglesia aquí en Costa Mesa, que no pertenece al ministerio, pues si alguien del ministerio pues estaba bien. Cabimearon de pasar 3 veces, creo. ¿Va? La iglesia tiene esta forma de operar, que no creo que es bíblica. Ellos tienen un consejo de ancianos, y ellos ponen y quitan pastores. Ya no es Dios, son los ancianos. ¿Ya? Los que manejan todo. Y al pastor le dice, ¿sabe qué, hermano? Ya no hable de la ropa, porque las jovencitas ya no quieren venir a la iglesia. Las mujeres que visten de manera coqueta ya no quieren venir a la iglesia. Se están quejando. Así que por favor, hable ya más de eso. Siguiente domingo, ¡ay de aquellos que se fueron a quejar de la ropa! Y, como digo, carnales, ovejas insujetas y rebeldes delante de Dios. Me lo corrieron, hermano. Ay, sí.
Se lo mandaron, venía desde Los Ángeles, el hermano, salvadoreño, por cierto. Contrataron otro. Y ahí pasó otro problema. Y después quitaron ese y pusieron a otro. Ay, sí. ¿Usted cree que eso es de Dios? No. Entonces, ¿quién le estaba cerrando o queriéndole cerrar? ¿Por qué se fue el hermano? ¿Por qué prefirió, sabiendo que lo iban a quitar, aún así predicar la palabra de Dios? ¿Porque quería quedar bien con ellos o con Dios? Con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando uno, hermano, dice, hermano, ¿sabe qué? Que yo no quiero, porque pasó otra cosa allá en otra iglesia. Es que no puedo decir los nombres de las iglesias. En otra iglesia, que un hombre llegó y le dijo, ¿sabe qué, hermano? Aquí está bien, ya ve que yo siempre me pongo ahí, yo siempre estoy al día. Usted sabe que yo soy de los que más da. Pero ya no hable de inmoralidad sexual. ¿Por qué, hermano? Es que mi esposa ya no quiere hacer lo que a mí me gusta. Y es mi esposa y tengo derecho a estar en la cama con la mujer que yo amo. Estoy casado y por lo tanto, sí, hermano, pero la palabra dice que este es un lecho, sí. Pues si usted no para de hablar de eso, yo me voy a llevar a mi esposo a otra iglesia. ¿Cree que el hermano paró? No. Sigue hablando. ¿Pero qué es lo que quería la oveja? Comprarlo. Mire, hermano, o predica lo que nos gusta o nos vamos. Le quiero recordar a las ovejas en general que el que nos llamó es Él. Amén. Y si hay temor en mi corazón, es contra Él. Pues es en Él. Pues. Tengo temor. Pues yo no sé, no sabe la preocupación que me da presentarme delante del Señor a dar cuenta de usted. ¿Sí? Porque saber cómo me va a ir. Si temo de presentar cuentas de mí. Amén. Porque a veces queremos que ya no nos falta la salida. Pero más y en realidad es otra cosa en la que va a ir el Señor. Usted lo ve en las iglesias de Apocalipsis. Sí, amén. Que nadie tenga mayor estima de sí mismo. Sí, gloria al Señor. Entonces hay a veces rebaño que van y le dicen al pastor qué es lo que quieren oír. Y el pastor que oye al rebaño lo que quiere oír, así, ahora el hermano quiere que de esto ya no hable, que de esto ya no. Ahora entonces voy a hablar. Y entonces ya no hay que preguntarle a Dios qué quieres hablar. ¿Qué quiere escuchar, hermano? Hay un pastor que dice apóstol, ¿va? Que llevó 3 mensajes. Tengo 3 mensajes, hermano. Uno se llama otro se llama otro se llama este. A ver, levante la mano. ¿Quién vota por el primero? Levante la mano. No, pasó. Y es una persona muy conocida. Y entonces predicó lo que el pueblo decidió. ¿Será así, hermano? No. Mira, por ejemplo, vamos a poner a mi hermano Dani, ¿ah? Llévelo al buffet, hermano Juan Carlos. Dígale, come solo lo que a ti te gusta, mijo. Se va a agarrar y se va a ir un plato de ensaladas, hermano. Se va a echar ensalada, va a ir, ¿ah? Puros dulces va a ir a tomar. ¿Le va a nutrir? No, pensó. Entonces el Señor, que es nuestro Padre, nos da lo que nos va a fortalecer. Sí, amén. Amén. El que sabe el menú, hermano, es el Señor. Son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir, es decir, perezosos, ¿va? Son perros voraces. ¡Ay, santo! No se sacian. Ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado de su camino. Cada uno, hasta el último, busca su propia ganancia. Fíjense que yo ya busqué, hermano, y no nos dice que el pastor tiene que hacer una iglesia y pedirle al dueño del rebaño que nos dé para un edificio. Bueno, si lo vemos en Éxodo 23, va así. Pero en fin. Son pastores ciegos que han descarriado la oveja, dice Jeremías 56. Amén. Amén. Si en realidad tienes pastor, hermano, y si en realidad estás en el redil que Dios te puso, entonces déjate pastorear en el amor del Señor. ¿Cómo? Pide ayuda cuando necesitas ayuda, hermano. No te encierres en tu orgullo o en tu soberbia pensando que lo puedes resolver solo. El Señor te puso un pastor y te va a aconsejar conforme a la Escritura.
Tal vez no sea conforme tu corazón, pero nos preocupamos que sea conforme el corazón de Dios. Gloria a Amén, Dios. Así gloria a Dios. es. Hay ovejas que digo, me ha pasado que digan, mira hermano, es que yo quiero hacer esto y esto y esto. No se puede, hermano. Pero mira hermano, que si no me voy a ir, pues bueno hermano, ¿qué puedo yo hacer? Amén. Y se han ido. Amén. Amén. Yo no, así hermano, mire señor, pues es que si no se va a ir y mejor que se quede aquí. ¿Quién quita y después se le caen los cuernitos? No, si no se está sujetando a la palabra de Dios, yo soy claro, aclaro yo solamente aconsejo en el Señor. Amén. Pida ayuda, pida consejo, pida administración. A veces eso sí les va a doler a varios porque me voy a descalabrar a varios. Ouch. La oveja se enferma. Amén. Y no aparece por días, hermano. Son varios, no crean que eso no solo. ¿Ah? Y si me lo está diciendo por mí, no, usted está dentro del grupo. Se enferman y nunca pidieron oración por sanidad. Los dos, ¿está enfermo? Sí, ya me tomé esto. Ok. Con permiso, perdón. Ándale, hermanita, vaya. A veces mi esposa, ¿no sabe? Si no quiere. No tiene fe. O sea, para que el Señor obre, tiene que tener fe. Así es. Amén. Si no tiene fe en el Señor, menos en mí. Porque si el Señor sana a alguien a través de mí, es por la misericordia de Dios. El que sana siempre es Dios. Aleluya. Pero ella está pidiendo oración porque tiene fe que Dios puede hacer algo a través de este inútil. Amén. Y que la oración tiene poder. Gloria a Dios. Entonces, si la persona está enferma y no pide, hermano, oración, ahí la veo ya con el brazo así. Está tranquilo. Hermano, ¿no quiere que le ponga una bendita? No, sí está bien. A mí me gusta así. Sí oro por los que están enfermos, porque digan, no, porque no, por eso no me le libro. No, sí oro. Padre, de cada uno. A veces oro por nombre, a veces, Señor, todos los de la congregación que están enfermos, por favor. Y a veces hay muchos con diabetes. Padre, sana ese páncreas, Señor, en el nombre de poder. Glorifícate, Padre Santo. Quita toda enfermedad de los ojos, Señor. Y así, y de las enfermedades emocionales y espirituales, sí oro en grupo. O sea, por el grupo del rebaño, eso es parte de mi trabajo. Pero, ¿será que la oveja se está dejando pastorear? Mira, Padre, te piso por todas las ovejas, los chivitos más a un lado, las puras ovejitas, Padre. Las mansas, las humildes, las rebeldes mansas, para allá también. ¿Me va a quedar con dos? Amén. Déjese pastorear. Amén. Pida oración, hermano. Si tiene algún problema, pida consejo, oración. Obedezca y sujétese. Es lo que la palabra de Dios dice. Ahora le tengo buenas noticias. Ya me pasé, creo yo, pero aguanta un ratito más. Dale, pastor. El dueño del rebaño declara: gracias a Dios, Dios es Dios y Dios es como es, hermano. Dice el Señor: yo mismo buscaré a mis ovejas. Jehová de los ejércitos. Yo velaré por ellas, como un pastor vela por el rebaño el día que está en medio de las ovejas. Yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas. Las sacaré de los pueblos, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, las apacentaré en buenos pastos y las llevaré a reposar. Buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la perniquebrada, fortaleceré a la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Es decir, si alguna tuvo un mal pastor, el dueño del rebaño va a buscar, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Pero el Señor, que fue el que me dio el mensaje, me mandó este mensaje específicamente para usted. Para donde quiera que usted esté, cualquier día que viva, lo haga vida. Yo quisiera que vaya a usted, ya voy a terminar con eso. Salmo 23. El Señor
es el pastor, Padre Celestial. Jesús es el buen pastor y el Espíritu Santo es nuestro pastor. Pero a ellos tres ha puesto pastores humanos, imperfectos, hermano. Si nos corta la carne, nos sale sangre, hermano. Y si me pega, yo también lloro. También me duele, de piedra no soy. Amén. Pero Él es el que nos ha llamado y Él es el que nos ayuda. Pero yo quiero que conozca y ponga su confianza en el Padre como pastor. ¿Lo tiene usted? Que me dijo el Señor que esto era imprescindible, que lo hiciera vida donde quiera que usted esté. ¿Lo tiene usted? 23, vamos a leer todo el Salmo. Salmo 23. Jehová, ¿quién es su pastor? Jehová. ¿Quién lo alimenta? ¿Quién lo guía? ¿Quién lo vela? Es su pastor. Él es el dueño de las ovejas. Él es el que lo pastorea en todo momento. Sus ojos no se descuidan, hermano. Usted está pastoreado. Y aún tuviera un mal pastor, que no es el caso suyo, yo se lo puedo decir, pero ya será usted que lo discierna. Él quitará a los que no son de Él. Amén. El Señor es mi pastor y nada. Cuando dice el Señor nada, es que nada. Todo se lo va a proveer mi Dios. Necesita sanidad, ahí está el Señor. Necesita provisión, ahí está el Señor, mi hermano. Necesita ayuda con sus emociones, con su familia, problemas legales, ahí está el Señor. Gloria a Dios. Él es el pastor, hermano. Tú eres. En lugares de verdes pastos me hace descansar. El Señor va a dar reposo. Moisés le pidió: si tu presencia no va conmigo, no me pidas que yo vaya. Pero fíjese cómo sabe qué tan sabio es mi Dios. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Usted necesita descansar en el Señor, pero no puede hallar descanso si no tiene pastor. Y no me estoy refiriendo al humano ahora. Usted tiene que entender que usted es oveja del redil del Padre Celestial. Usted tiene pastor, mi hermano. Usted no está solo. Nada le va a faltar. El Señor le va a dar descanso, pero para que usted descanse en el Señor, usted tiene y debe confiar en su pastor, que es Jehová nuestro Señor. Claro está, el Espíritu Santo y Jesús también. Amén. Amén. Junto a aguas turbulentas me conduce, no dice así, ¿va? No. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Mire qué problema tenemos con las almas. Yo tengo problemas con la mía y supongo que usted con la suya. Amén. En unas versiones dice: confortará mi alma. Él la va a consolar. Él está todo el tiempo con usted. Él le va a ayudar. Él es el pastor. No puede estar como oveja sin pastor. Aunque venga a la iglesia, hermano, tiene que dejarse pastorear por el Señor. Amén. Amén. Me guía por senderos de justicia. Lo que es correcto, lo que es recto. A veces nos gusta lo que no es recto, hermano, pero a Dios no. Él lo va a guiar por donde es sendero de justicia. Si usted se está desviando, si le viene vuélvete al camino, porque se está saliendo del camino. Amén. Gloria a Dios. Y no dice ahí que lo haga por dinero, ¿verdad? Por amor a su Lo hace por amor a su nombre. Mira, hermano, esta es la parte principal que me hizo entender el Señor. Aunque ande en valles de sombra y de muerte. Va a haber momentos de valles, que son depresiones. Va a haber momentos de sombra, hermano, que parece que no hay luz. Y va a haber momentos de muerte. Pero si usted recuerda lo anterior, va a aumentar la fe en usted. Y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Gloria a Dios. ¿Por qué no se lo da el Señor? Pasó el COVID, tal vez vengan otras cosas, hermano.
Pero siempre debemos de entender que aunque estemos en la agonía de la muerte, debemos de tener confianza en nuestro pastor. Amén. Decía mi abuelito, hermano, con todo respeto, de parto yo no me voy a morir. Y sí, de parto no se murió. Ya murió, ya pasó a la presencia del Señor. Pero es decir, si el Señor no viene, va a mandar a llamar por nosotros. Y aún en ese momento difícil, cuando sientas que ya, no tenga temor, porque el Señor está con usted. Gloria a Dios. El Señor no lo va a abandonar. Amén. Tenga papeles o no tenga papeles. Amén. Aunque pase en valle de sombra o de muerte, no temeré. ¿Por qué? Él lo dice. Porque tú estás conmigo. ¿Qué está diciendo David? Porque, oh Jehová, tú estás conmigo. Oh mi Cristo de la gloria, tú estás conmigo. Y no tenemos al Espíritu Santo dentro de usted. ¿O se le sale cuando se enferma usted? Ahí está. ¿Se le sale cuando se porta mal? Pero trátelo bien. Amén. Él no lo abandona. Él está con usted. Amén. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré de mal alguno, porque tú estás conmigo. Él entiende esa parte, donde quiera que usted sea, hermano, por difícil que sea, el Señor está con usted. Aunque padre y madre le dejara, con todo y esto Jehová lo recogerá. Amén, amén. Aunque se levanten 1000 y 10,000, el Señor está contigo. Gloria a Dios. Y lo dice ahí bien claro, y no viene solamente el Señor, porque claro, con solo el Señor basta, ¿verdad? Pero aquí nos deja ver algo. Tu vara y tu callado. Pero ¿la vara qué es? La vara no es para la oveja, hermano. Hay pasajes que a veces nos dan ganas de usarla para la oveja, pero no es para la oveja. Para la oveja es el callado. La vara es para el oso, para el lobo, para el león, para el diablo. La vara es la autoridad de Dios que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Y se lo voy a decir con todo respeto. Yo tengo vara. Y todos los ministros que Dios ha llamado tienen vara, porque la ocupamos. Pero no lo usamos para las ovejas. Si se acerca el lobo, imagínese un brazo de Jehová. Se llamaba lobo. Sí, lo que dice. Aunque venga la muerte, la muerte no puede hacer nada si Dios no lo permite. Amén. Así es. Amén. Usted se va a ir el día que Dios desee. Amén. Y se va a ir de la manera que Dios decida. No, hermano, si yo me pongo la máscara y de ahí ya no me mando, hermano. Es Dios. Es su vara. Gloria a Dios. Y también dice, cuando tu callado, es decir, su socorro, su auxilio, aunque usted se resbaló por ahí, Señor, ahí en su misericordia, ese día ha de doler el cuello. Su callado, es decir, la misericordia de Dios siempre está en Dios. Gloria a Dios. Hermanos, seamos sinceros delante de Dios, no me tiene que contestar. No merecemos la muerte. No merecemos que Dios nos abandonara porque como somos a veces. Y la misericordia de Dios permanece. Gloria a Dios. Permanece. Entonces dice, aunque ande en valle de sombra, no temeré alguno porque tú estás conmigo. No se le olvide, porque vienen valles y son de sombra y a veces son de muerte. Así es. Algunos ya los pasaron. Amén. Pero no tenemos, no dice que no va a haber. Lo que dice es que Él va a estar. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado, ¿qué hacen? Me desaniman. Me infunden. A veces llega el enemigo, hermano, y a veces está uno ahí, ¡ay, me voy a morir!
Y dice, ahora sí, ¿dónde está tu Dios? Aquí, junto conmigo. ¿Pero te vas a morir? Sí, pero hasta que él diga. Ni que fuera yo Elías para que me lleve vivo. Pero tan joven, pero ya me... ¿Y qué va a hacer de tu esposa? El Señor la va a cuidar. Amén, amén. Uy, que te espanto. Uy, no me espantes. Hermano, porque a veces un dolor de cabeza, tienes un tumor. No tengo nada. Amén, amén. El Señor Gloria a Dios. está conmigo. Amén. Aunque un ejército acampe contra ti, hermano, no temas. Se recuerda de Jesse, ¿no? Salió a barrer. Y cuando vio todo el ejército los hacía. Yo supongo que como el chavo de los le dio la chiripió. Eliseo, no rodea un ejército acampa contra nosotros. Ya no dice que Eliseo se asomó a la ventana. Eso que no, güey. Pero ¿cómo nos van a matar? Nomás somos tú y yo, mira. Ay, mijo. Eliseo oró. Sus ojos fueron a ver. ¿Quién sí estaba viendo cómo estaba? Sí. Son 300, con nosotros hay 600,000. Aleluya. Y ya cuando, o sea, bellas son, carros de fuego, dice que miró. Yo creo que esa ya es mía, ¿va? A mí me gusta imaginarme cosas. Véngase, chiquitos, ahora sí. Aunque un ejército acampe contra ti, no temas, porque el Señor está contigo. Dice, tú aderezas mesa. Ellos están preparando muerte y tú te dices, tú come tranquilo, amigo. Amén, amén, amén. Amén. Siéntate, descansa. Imagínense los otros viendo que va. En presencia de mis apóstoles. Y el otro, te voy a matar. Pásame la sangre. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Gloria a Dios. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Cómo se pondrán de bravos, hermano? ¿Se acuerda cuando a veces que discute alguien y dice, está discutiendo la persona y el otro dice, el otro quiere que se enoja y dice, ¿qué hace? No, sí, no pasa nada. No, pero que se más bravo se pone. ¿Sí o no? ¿Cómo se van a poner los enemigos? Has ungido mi cabeza con aceite. En presencia de sus enemigos, el Señor lo unge, lo perfuma y mi copa está rebosando. Tenía más, pero por cuestión del tiempo, la promesa del pastor de pastores. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. De lunes a viernes, hermano. De 8 a 4. Después de las 5 ya no atiende. Todos los días. 2, 3 de la mañana no puedo molestar al Señor porque está dormido. No, hermano. Todos los días. Entonces, pongámonos de pie. No sabía que se vaya a dormir usted. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Termino con lo que empecé, me quedé con algo, pero ahí después el Señor se lo revele. Mateo 9:36, yo con eso termino, hermanos de alabanza, por favor. Y viendo las multitudes, tuvo compasión por ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Amén. Si Dios ya te puso en un redil, si ya Dios te ubicó en un redil, hermano, y tú identificas que tienes pastor, déjate pastorear. Pablo dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Amén. Amén. Pero adelantito el versículo que sigue, dice, orad por nosotros. Orad por nosotros, porque confiamos de que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos
honradamente en todo. Somos atacados también nosotros. De afuera lo entiendo, pero de adentro no lo entiendo mucho. Oren por nosotros. Y no digo por mí únicamente, por todos los ministros, hermano. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Son pocos los que están dispuestos, hermano, a responder al llamado. Y algunos que responden, cuando se dan cuenta lo sufrido del ministerio, renuncian, porque no es lo que ellos imaginaban. Por eso el Señor dice: orad al Señor de la mies que envíe obreros. Si a usted ya Dios le puso en un redil, ya no está en el mundo, sujétese al Padre de los Espíritus, sujétese al Padre Celestial, sujétese al Señor Jesús, sujétese al Espíritu Santo y sujétese a su pastor. Porque Dios nos puso una encomienda de velar por vuestras almas. Si le llamo, no es para pedirle prestado, hermano. Es para saber cómo está usted. ¿Cuál es la razón de su ausencia? Bendito sea el nombre del Señor. El pastor, el príncipe de los pastores, declara en la palabra Juan 10: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas, y mi Señor Jesucristo literalmente la dio, hermano. El que es un asalariado y no es pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas, huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Pero vuelve a decir el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Las mías me conocen, oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué no le decimos al pastor de pastores: pastoréame, Señor? El altar está abierto, hermano, para que sea el Señor, tú como oveja del Señor. Dile al príncipe de los pastores, dile al dueño de la mies, hermano: pastorea mi vida, Señor. Usa, Señor bendito Dios, tu amor y misericordia. Unge mi cabeza, consuela mi alma, Padre. Urrabasa taraba baba kei karara basa kiri basaya. Nada me va a faltar, Señor, porque tú estás conmigo, Padre. Dígale, hermano, posiblemente estás cansado, posiblemente estás cansada, porque tal vez no te has dejado pastorear, y no digo por mí, por el mismo Señor Jesucristo. Aprended de mí, dice el pastor, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, llevad mi yugo, para que halléis descanso para vuestras almas. Es Dios el que te trajo a este lugar, es Dios el que puso al ministro que tienes, hermano, y las iglesias donde has estado, que te han edificado. Ha sido Dios el que ha preparado todo. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová es mi pastor. Dígalo en su corazón. Haga suya esta palabra. Nada me faltará. El enemigo quiere hacerte creer que te falta todo. ¿Cómo? Si el pastor no se descuida, mi hermano, mi Señor Jesucristo no se duerme, hermano. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Reposa en el Señor. Junto a aguas de
de reposo me conduce. Bebe con confianza del agua de vida. Él te va a guiar y te ha guiado y te está guiando por senderos de justicia. Por amor a su nombre, cuando haya peligro, no temas, porque su vara y su callado te van a infundir aliento. Pero la parte más importante que quiero que entiendas de parte de Dios: tú estás conmigo. Ese es el mensaje principal que me dio mi Rey para este día. El Señor está contigo. No estás solo, no estás sola. Es el Señor que ha estado contigo. Su vara te va a proteger. Él es un muro inexpugnable alrededor de nosotros. Él es nuestro alto refugio, el cuerno de nuestra salvación. Muralla inexpugnable alrededor de nosotros. Aunque haya presencia de enemigos alrededor, Él prepara mesa. Él te dice: come, porque Él ha preparado el alimento. Ha preparado mesa y te dice: siéntate y come en paz el pan que yo te doy. Bebe del vino que yo te sirvo. Él unge tu cabeza con aceite y tu copa hoy, te dice el Señor, está rebosando, pueblo de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¡Aleluya! Isaías dice: nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada uno por su camino. Pero Pedro dice: andábamos descarriados, pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Reposa en el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Él no se descuida, Él vela por ti. Su vara y tu callado infundan aliento en tu corazón. Nada, oye bien, sierva, esto viene de parte del cielo. Nada, escúchalo bien y métetelo en tu corazón, dice el Señor. Nada te faltará. Ten confianza en Él. No es en tus manos, no son en tus planes, son los míos, te dice hoy el Señor. Nada te faltará. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira la necesidad de mi hermana, Padre. Sana a mi hermana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nada te faltará, dice el Señor. Aún en presencia de tus adversarios, siéntate, te dice el Señor, y come en paz el maná que yo te doy. Deja que te unja, dice el Señor. Deja que unja tu cabeza, te dice el Señor, y bebe de la copa. Quiera, Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Mira, Padre, su necesidad, Señor, en su esposo y en ella, Padre. Sana, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Obra poderosamente, mi Rey. Bendiquita raba, soca, raba, quiere, riba, saya. Llena su vida, Padre. Rabasaquita. Nada. Yo soy el que provee, te dice el Señor. No temas por tu vejez. Yo soy el que vela.
quita la basaja, raba, quiere y basaya. ¿Por qué temes? Te dice el Señor. No soy yo tu dueño, no soy yo tu pastor. ¿He descuidado acaso? Confía en mí. Nada te faltará, te dice el Señor. Yo estoy contigo. Aleluya. Recibe, recibe, recibe. En el nombre poderoso de Jesús. No temas. Solo sé mansa y obediente y déjate guiar por mí, te dice el Señor. Deja que mi espíritu te guíe, pero oye mi voz y obedece. Urra, vas aquí, taraba, baba, que carara, basaya. Come, bebe, pueblo mío, dice el Señor. Aleluya. Eres mi plenitud. Él es. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo aquí, El redil, me dice el Señor, todo, es un lugar de reposo, todo mi tesoro es un refugio temporal mientras entras al refugio celestial, te dice el Señor. no tengo todo. Llena, llena mi rey, Todo mi tesoro, llena tu pueblo, Señor, nada en el deseo, nombre poderoso de Jesús. Señor. Gracias mi Dios, gracias mi Dios. A ti lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Aleluya. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Que el bien y la misericordia de Dios te alcancen cada día de tu vida. Que el Señor te proteja y te guarde, te sustente y te provee. Bendito sea el nombre del Señor. Den una ofrenda de palmas a Dios. Hoy te dice el Señor, entra en mi reposo. Son pastos verdes y aguas mansas. Reposa. Cree en el Señor. Déjate conducir. Déjate guiar. Sea el Señor. Padre, gracias por tu santa presencia, Señor. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia, Señor, permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros a permanecer en tu presencia. Y el pueblo de Dios decimos amén y amén. Padre, bendice, Señor.